Si lo hemos encontrado, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor a la amada Iglesia: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Aquí en la Nueva Versión Viviente hay dos versiones que me gustan, que son la popular y versión viviente. El mismo pasaje dice: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a vivos y a los muertos, cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente. Miren la preocupación del apóstol Pablo, porque dice: el Señor viene a juzgar a vivos y muertos. Por eso presta atención, porque vos sos el que vas a predicar, vos sos el que vas a enseñar, y el Señor va a venir a juzgar a vivos y a muertos, que por más que se hayan ido de esta tierra, espero que se vayan con esta enseñanza. Amén. Entonces le pone allí como diciendo: mirá la preocupación que tengo yo, porque predica la palabra de Dios. O sea, argumentos, historias, podemos hasta contar chistes, pero eso no causa edificación, como el Señor nos hablaba anoche. La preocupación del apóstol Pablo es que edifique, que nos edifiquemos los unos a los otros, y lo que hagamos edifique, lo que pensemos edifique, lo que hablamos tiene que edificar. Aun cuando habla, dice que edifique aún aquellos que oyen. Si no, es vano, no sirve para nada. O sea, no sirve en el propósito de edificar nuestra vida espiritual. Es una pérdida de tiempo, no nos damos cuenta, pero no puede poner otro. Por eso emplea la palabra vano. Es sin sentido, no produce nada en lo espiritual, no va a servir para lo eterno, no va a servir. Llegará el tiempo, predica la palabra, por eso hay que predicar la palabra de Dios. Mantente preparado. Sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende, anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Esto es lo que Dios dijo, profetizó a través del apóstol Pablo que iba a ocurrir. No es casualidad. No es una sorpresa para aquellos que conocemos la Escritura que la gente rechace la enseñanza. No es un asombro para nosotros, para los que conocemos. Esto está profetizado. Es como cuando decimos nosotros: bueno, todo va a cambiar en esta presidencia y después en la otra presidencia. La Escritura a nosotros nos dice que las cosas se van a poner peores, que el mal se iba a propagar y se iba a multiplicar en gran manera. Y es lo que estamos viendo, a menos que seamos sordos y ciegos. Amén. Se está multiplicando. ¿Por qué se multiplica? Porque es el cumplimiento de la Escritura. ¿Por qué la gente rechaza la enseñanza? No lo rechaza a Jesús, pero sí rechaza la enseñanza, o sea, la doctrina. Lo que es para corregir, lo que es para instruir, lo que es para ponerle un semáforo en rojo para que se detengan, para que no se pierda el tiempo. ¿Por qué lo rechaza? Porque es el cumplimiento de la Escritura, es el cumplimiento de la palabra de Dios. Mientras nosotros estamos entretenidos con algo, nos entretienen con algo, ya sea, no sé, hasta el buen ánimo se puede entretener con cosas, con buenas noticias, no sé, traemos un conjunto de música acá y esa mentira de que el Espíritu Santo por ahí los toma y se ponen todos a bailar. No vino el Espíritu Santo para hacernos bailar ni para entretenernos. El Espíritu Santo vino para enseñarnos la palabra, para traer a la memoria la sana doctrina. ¿Para qué?
para formarnos a la imagen de Cristo. Cristo, cuando habló del Espíritu que iba a enviar, Él dijo, no hablará de su propia cuenta, sino que va a hablar de lo mío. Amén. Entonces, nosotros que tenemos entendido que vamos a la imagen de Cristo, prestemos atención, porque hay mucha gente que va a rechazar la enseñanza. Rechaza la enseñanza bíblica, no lo atienda, no lo atienda. Amén. Porque eso escapa ya a la formación del carácter de Cristo, no se va a formar nunca. O sea, no es que va a negar a Jesús, no es que se va a olvidar de Jesús, se va a olvidar de Dios, se va a olvidar de su palabra, se va a olvidar de congregar, pero no se va a formar a la imagen de Cristo. O sea, su carácter no va a cambiar. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. O sea, si alguien le dice todo lo contrario que dice la Escritura y más o menos lo entretiene, le endulza el oído, ellos esas cosas sí les gustan. Y aún buscan maestros que le enseñen lo que ellos quieren oír. Pero la sana doctrina claramente está en la Escritura, que será rechazada. Lo que nos va a llevar a la imagen de Cristo, esto va a ser rechazado. Y es lo que se ve en estos días finales. Gracias a Dios que en usted no. Gracias a Dios que en mí no. Pero esto es lo que se ve en estos días finales. Amén. Esto no es de ahora. Esto sucedió cuando nadie quería atender a Moisés, cuando nadie quería atender a Aarón, cuando todos decían, escúcheme, somos todos del pueblo del Señor, somos todos santos acá, ¿por qué tiene que venir la palabra por ellos? Y un montón de cosas, hubo conflicto. El mismo conflicto que el Señor nos decía anoche que tuvieron los corintios, diciendo, haciendo un grupo acá, un grupo para allá, y tuvo que corregir el apóstol Pablo. ¿Cómo se corrigió? Con doctrina, con enseñanza. ¿Y quién tenía la forma de esa doctrina, de esa enseñanza? El apóstol a los gentiles. ¿Quién era el apóstol a los gentiles? El apóstol Pablo. Amén. Amén, hermano. Gloria a Dios. O sea que rechazar lo único que nos puede llevar a la imagen de Cristo, entonces es una pérdida de tiempo. Porque no nos vamos a formar nunca, nuestro carácter no se va a formar. Estamos rechazando o vamos a rechazar o las personas rechazan lo que puede formar el carácter. Y hay diferentes manifestaciones para esto. En Hechos capítulo 7, cuando estaban oyendo lo que Esteban le estaba diciendo, un poco largo, pero yo elegí los últimos versículos nomás, del verso 51 en adelante. Pero usted esto lo puede llevar como tarea, porque lo que estuvo relatando Esteban es la palabra de Dios. Él lo que le quería explicar era que siempre hubo rechazo por la palabra de Dios y lo que trajeron la palabra de Dios fueron rechazados, inclusive los mataron. Y Dios los quería llevar a Cristo, Dios que los quería llevar a Cristo. Todos los profetas, todo lo que se profetizó lo llevaba al Señor, o sea, a la imagen, no a la sombra, a la imagen misma. Y ellos lo rechazaron una y otra vez. Entonces Esteban, antes de morir, Esteban predicó solamente una sola vez en la Escritura. No sé cuánto tiempo fue preparado, seguramente desde la niñez, Hechos capítulo 7. Y le relató desde el comienzo, desde Abraham, desde que Dios separa un pueblo desde Abraham, y les dice así, termina diciéndole así al pueblo de Dios, a los sacerdotes, a aquellos que lo estaban acusando, duros de cerviz, o sea, duros de cuello, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? De quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon, ¿qué cosa? Los oídos. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este tiempo? Pero en ese tiempo también ocurrió.
Se taparon los oídos, no querían escuchar esas cosas que les advertía, que les aclaraba, que los llevaba a las Escrituras, no al razonamiento, a las Escrituras. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. El rechazo de la palabra es pecado. Estaban oyendo lo que todos los días sábados ellos oían en la sinagoga. No era algo que ellos ignoraban, era algo que ellos sabían. Esteban no le estaba diciendo algo nuevo, le estaba diciendo lo que ellos todos los días, lo dijo Jesús también, que todos los días en la sinagoga ellos predicaban o enseñaban a Moisés. Amén, hablando de las Escrituras. ¿Pero qué hicieron? Taparon sus oídos. Bueno, en este tiempo también, apartarán el oído, dice. Y eso va a hacer que se termine una obra en aquellos que lo hagan. Pero es el tiempo, yo digo, es un tiempo a rechazar lo único que puede formar la imagen de Cristo. En Apocalipsis capítulo 19, yo quiero que leamos los pasajes, porque se trata de la imagen de Cristo, se trata de este carácter. 19:7 dice: gocémonos y alegrémonos, démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero, su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, acciones justas de los santos. O sea, una obra, una manifestación, que es lo que nosotros llamamos, lo que llama la Escritura, la imagen de Cristo. Por eso dice, vestidos del Señor Jesucristo. O la Escritura nos dice a nosotros, vestidos del Señor. Amén. Son acciones, pero ¿qué pasará si uno rechaza la palabra, rechaza la enseñanza? Porque la enseñanza es lo que lleva a las acciones. Amén. La enseñanza nos lleva a las acciones. Deben perdonarse. Es una acción. No solamente que es un mandamiento que puede quedar en el aire, pero cuando se recibe y uno perdona, lo lleva a la acción y se viste. ¿De qué cosa? De acciones, que son las vestiduras de la esposa. Amén. Se transforma en una acción. Amaos los unos a los otros. Es un mandamiento. Pero cuando se recibe la enseñanza, recibe uno esta enseñanza, la doctrina, y lo pone en práctica, si no queda en el aire, pero si lo pone en práctica, uno se viste. ¿De qué se viste? De la acción. No de la palabra, de la acción por la palabra. Amén. O sea, todo lo contrario a lo que dice el apóstol Pablo, que iba a haber un rechazo por esto, un rechazo de la doctrina. Los que son llamados para conformarse a la imagen de Cristo es lo que van a hacer frente, se van a enterar de una cosa así, van a luchar. La carne contra el espíritu contra la carne, pero ellos van a luchar. ¿Para hacer qué cosa? Para obedecer a la fe, obedecer a la doctrina, no rechazarla, obedecer. Amén. Ahora miren, primero vamos a leer en San Juan capítulo 15 y siempre vamos a tener en cuenta acerca de la doctrina que forma y de aquello que van a rechazar. En el capítulo 15 de San Juan, pasaje conocido, pero yo quiero recordarlo, leerlo junto con ustedes. Yo entiendo que la Escritura me dice: bienaventurado el que lee, bienaventurado el que oye, y que predique la palabra, que enseñe la palabra, que es lo único que va a producir cosas. San Juan capítulo 15, verso 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Amén. Separados del Señor, nada podemos hacer. O sea,
y unido a Él, que es la palabra, que es el logo, que es el verbo, unido a Él, ¿qué es lo que va a suceder? Mucho fruto, dice. Amén. Mucho fruto. ¿Qué significa el fruto en la Escritura? ¿Qué significa el fruto? Nosotros somos espirituales porque el Señor nos ha dado de su espíritu, ha hecho nacer un nuevo hombre, una nueva creación, no en Adán, sino en Cristo. Cristo no es terrenal, Cristo vino de Dios. Amén. Nacido por el Espíritu Santo de Dios. Cristo no es una persona terrenal, sino que Cristo es el nuevo hombre. Amén. Amén. Parece sencillo, pero nosotros fuimos creados en Él. Nosotros fuimos creados en Cristo. Entonces, por eso nos autodefinimos como personas espirituales. No solo porque tenemos el Espíritu Santo, sellados con el Espíritu Santo, sino que fuimos creados en Cristo para buenas obras. Efesios capítulo 2, allí, verso 10. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Por eso dice, para buenas obras, no buenas y malas. En Cristo. Personas espirituales. Y no selló con el Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para qué? Cristo dijo que Él era la vid verdadera y que únicamente unido a Él íbamos a llevar fruto. Tenga en cuenta también las acciones justas. Gálatas capítulo 5, anoche nosotros cerquita estábamos leyendo en Gálatas. Gálatas capítulo 5 y vamos a leer solamente versos 22 y 23. Fíjese, mas el fruto del Espíritu es amor. Jesús dijo, separado de Él no podemos hacer nada. Pero la imagen de Cristo, ¿cómo alguien separado de Cristo va a alcanzar su imagen, o sea, su carácter? Mas el fruto del Espíritu es amor. Pero esto es carácter, no solamente que nos vamos a llenar de no sé, son tarjetitas que nos vamos a pegar como quien pega en la heladera. O sea, hacemos una tarjetita que diga amor y la pegamos acá. Son acciones, habla de fruto, acciones, para que no seáis sin fruto. Acciones justas de los santos, fruto. Amor es fruto, o sea, se da cuenta la esposa si uno la ama, ¿por qué? Ay, gracias, da gracias en esto, da gracias en otro. Ay, bueno, la verdad que no merezco tanto amor. ¿Y por qué se da cuenta que no merece tanto amor o da gracias por el amor de su esposo, de sus hijos? Porque lo ve en acciones. Cuando no ve ninguna acción uno dice, no me amás, ¿no? ¿Por qué le dice eso? Porque no ve ninguna acción. Ya no me abrazás como antes. No nos damos un beso antes de acostarnos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Sí, se ve que ya no me amás. ¿Y por qué dice una cosa así? Porque lo expresa en acciones. Estas son acciones justas de los santos. ¿Fruto? ¿De qué? ¿Fruto de quién? Del Espíritu. ¿Y dónde está el Espíritu? En nosotros. No llegaríamos nunca a la imagen. No llegaríamos nunca al carácter si el Espíritu Santo no nos ayuda en nuestras debilidades. Jamás. Por eso el rechazo de la doctrina es el rechazo al carácter de Cristo. Jamás la persona va a ser moldeada a la imagen de Cristo si rechaza la doctrina. La doctrina es la enseñanza, la sana doctrina, dice el apóstol Pablo, como alguien que sana, como alguien que lleva el remedio para aquel que lo necesita, para aquel que está enfermo. Y realmente si nosotros nos entregamos a nuestra carne, mire hermano, vamos a estar enfermos hasta que nos vayamos de esta tierra. Nos van a tener que atender todo el tiempo, porque todo el tiempo nosotros vamos a estar padeciendo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, ¿ve? Gozo es una acción. Son las acciones justas de los santos. Gozo es una acción, es fruto del Espíritu. ¿Y cómo una persona se expresa cuando tiene gozo? El otro día un hermano me decía, no era un hermano, era una persona, estábamos trabajando y me dice, mire, yo tenía la costumbre cuando estaba en una fiesta, como yo soy una persona que tiene vergüenza, yo me tomaba 2 vasos de vino y ya se sentía bien y podía sacar a bailar hasta la suegra. La sacaba a bailar y empezaba la alegría de él. Amén. Mientras tanto, no. Ahora, dice que el fruto del Espíritu es gozo. O sea que es una expresión.
Acciones justas de los santos es la vestidura de la esposa, la que causa alegría ¿a quién? A su esposo. ¿Cómo causa alegría a su esposo? ¿Ya llegaste? 5 minutos tarde. ¿A qué hora salí del trabajo? Acciones justas de los santos. Gozo. ¿Qué es gozo? ¿No es una acción? Amén. ¿Ve que es más fácil predicar otra cosa? ¿Ve que las doctrinas son más para rechazarlas que para aceptarlas? El apóstol Pablo no habló de su propia cuenta, dijo que iba a venir tiempo cuando esto se iba a rechazar. Hoy lo que causa gozo es todo lo que no está en la Escritura. Todo lo que no está en la Escritura y todo lo que el Espíritu Santo no vino a hacer a la iglesia es lo que causa gozo en otros lugares. No sabe la alegría que causan. Bailan, festejan, hasta el pastor sale a bailar con ellos. No les importa nada. Es un gozo y una alegría. Todos levantan la mano. No hay nadie que le diga levante las manos. Levantan las manos, las patas, todo. ¿Por qué? Están todos contentos. ¿Con qué están contentos? Con una manifestación de la carne. Pero cuando alguien habla acerca del gozo que causa el Espíritu, y es un fruto del Espíritu, un fruto de la imagen de Cristo, porque esto es una acción, nadie puede negar que es una acción, así como el amor. ¿Amén? ¿Sí o no? Si no tuviera el amor no podría perdonar. O sea, sí podría hacerlo por obediencia a la fe, pero no te hablo nunca más la vida. Jesús dijo entonces, San Juan capítulo 15, verso 5, separado de mí, nada podéis hacer. O sea que esto no se puede lograr, separado del Señor no se puede lograr. Pero yo estoy unido al Señor, pastor, yo soy uno con Él. Bueno, amén, sí, bueno, esto tarde o temprano va a llegar entonces. Yo le puedo decir a usted como consuelo, tarde o temprano esto va a llegar. Sería bueno temprano. ¿Por qué? Y porque no sabe la alegría que puede causar en su hogar si usted tiene gozo y si usted tiene el amor de Dios. No sabe la alegría que puede causar en su casa y la alegría de sus compañeros de trabajo y la alegría de su patrón y la alegría de sus hermanos. No sabe. Qué bueno. Alguien que me maravilla después de las grandes situaciones que tuvo, siempre digo, es el hermano Calipto. La verdad que es algo terrible. Pero bueno, el gozo y la paz que sobrepasa todo entendimiento, no solamente la paz de condición, sino la paz del corazón, que habla como fruto. ¿Por qué debemos tener paz? Porque el que tiene paz nada lo altera. Por eso el apóstol Pablo a Timoteo le dice que se mantenga sobrio. O sea, que la sobriedad sea un gobierno también sobre él. ¿Para qué? Para que conserve la calma y el equilibrio para poder enseñar, corregir y estar con sus hermanos. Por eso le termina diciendo, creo que en el verso 16, le termina diciendo, ten cuidado de ti mismo. Y para eso tenemos que tener un espejo delante de nosotros. Amén. Porque después nosotros pretendemos que el otro haga lo que nosotros por ahí nunca o no lo estamos haciendo todavía. Paciencia. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 5, cuando habla de los resultados de la justificación, habló acerca de la paciencia, que lo único que produce paciencia o trabaja en favor nuestro son las tribulaciones, o sea, los acontecimientos malos. No me trae ninguna buena, pastor. Bueno, así es la doctrina. No me trae ninguna buena. Y sí, dice, la tribulación produce paciencia. Yo quisiera decirle a ustedes que el gozo produce paciencia, que esta armonía que hay produce paciencia, pero no le puedo decir eso porque le estaría mintiendo. La tranquilidad a usted no le produce paciencia, le estaría mintiendo. Y no podemos mentir nosotros. Si queremos que se forme el carácter de Cristo, no debemos mentirnos los unos a los otros. La tribulación produce paciencia y es un fruto del Espíritu, o sea que es una acción justa de los santos. Amén. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Vendrá tiempo cuando esto se rechazará? Hablemos de otra cosa, pastor. ¿Por qué no me habla de algo que es más alegre? Lo siento, esto no será así para nosotros. Por eso
Nadie rechaza lo que lo pone contento, lo que lo hace feliz, lo que lo anima, lo que lo levanta. Nadie rechaza una cosa así. Pero pregúntese, ¿por qué va a haber tanto rechazo por la doctrina? Pregúntese, ¿por qué hay tanto rechazo por lo que forma la imagen de Cristo? Acuérdate del Señor Jesucristo. Amén. Acuérdate. Templanza, ¿quién no la quiere? ¿Quién no la quiere? ¿Sabe en cuántos problemas nosotros nos metemos por no tener templanza? Yo tengo una mala costumbre. Por ahí estoy hablando con mi hijo Marco y no lo dejo hablar. Quiero decirle mis opiniones y lo que yo tengo. Quizás para no olvidarme, pero no lo dejo hablar. Y me dice, déjame hablar a mí. No tenemos templanza. Templanza para poder oír. Por eso todo hombre sea tardo para hablar, ¿no es cierto? Pronto para oír. O sea, el consejo es que oiga. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando no se querrá oír. Y es algo tremendo, porque quien no oye no recibe. ¿Estamos de acuerdo? Amén. No sé cuántos frutos nombra acá y dice, contra tales cosas no hay ley. Mire esto, mire si será tan eficaz estos síntomas, frutos, acciones. Mire si será tan eficaz que dice, contra tales cosas no hay ley. No hay ley. No hay una ley en este mundo que pueda hacer pedazos una acción como esta. Porque es de Cristo. Es de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿No saben? Yo ruego al Señor, en mi corazón ruego al Señor encontrar todas las palabras adecuadas para poder hablar acerca de esto, aunque tantas veces la hemos oído. En San Juan también, allí en el capítulo 7, por eso les digo a ustedes de que si en San Juan capítulo 14 dice que Él vendrá a tomarse a sí mismo, y en Apocalipsis 19, 7 y 8 encontramos que su esposa se ha preparado, simplemente para razonar, cuando uno se pone a pensar, digo, y aquellos que solamente aceptaron a Jesús y nunca hicieron nada con su carácter, ni se vistieron de esta vestidura, cuando Él venga a buscarse a sí mismo y yo no tenga esa imagen, ¿qué va a suceder conmigo? Y cuando todos estén en las bodas del Cordero y tengan que tener estas vestiduras, que son estos frutos, estas acciones, y yo no las tenga, yo no tenga este lino limpio, fino, resplandeciente, yo no lo tenga porque son acciones, y yo no lo tenga, ¿qué va a suceder conmigo? Por eso la pregunta de Marco era, si va a haber invitados y va a haber un casamiento, ¿quiénes son los invitados? La verdad que yo quisiera estar vestido de lino. ¿Por qué? Porque me enteré que es posible. Amén. Simplemente porque es posible. Ahora Él dijo, separado de mí nada podéis hacer. Seguro. San Juan capítulo 7, en el verso 16, nuestro Señor Jesucristo dice así, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Quién lo envió a Jesús? ¿Quién lo envió a Jesús? Dios, ¿no es cierto? El Padre. Cada tanto Jesús hace una separación y después vemos cómo vuelve a la unidad. Yo y el Padre unos somos. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y en él no hay injusticia. Amén. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que quiera hacer la voluntad de Dios. Porque esto va a ser notorio. Yo siempre tengo algo en mí nomás. Si uno se miente a sí mismo, ¿cómo se va a formar? Nosotros entendemos que lo único que forma, lo único que lleva a la persona a una santificación progresiva es la verdad. El problema es que nosotros hemos oído que apartarán el oído de la verdad. Lo apartarán. Pero primero quiero completar esto acerca de la doctrina en el capítulo 2 de Efesios, verso 20. Porque el apóstol Pablo le pone tanto énfasis a la enseñanza, a la doctrina que es de Dios, que es de Cristo, por la formación
por la edificación, por llevar a una persona a la imagen de Cristo. Efesios capítulo 2, verso 20, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, porque toda la Escritura es inspirada por Dios, tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento, apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Amén. Hablando acerca de la edificación. Vamos otra vez a 2 de Timoteo, allí en el capítulo 4. Del verso 3, donde dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído. Esto es notorio en estos últimos tiempos. O sea, yo cuando hablo con otra persona le digo, ¿será que esto solamente me preocupa a mí? Porque hay personas que no les importa si le están mintiendo, si no está en la Escritura. No les importa. Con tal de que suene lindo, está todo bien. ¿Será que me preocupa solamente a mí? Pero apartarán, dice, el oído de la verdad. Apartarán. Si la verdad es lo único que santifica, la verdad es lo único que lo edifica, la verdad es lo único que lo va a hacer crecer y nos va a llevar a ser moldeado nuestro carácter a la imagen de Cristo. Si la verdad es lo único que va a producir fruto y nuestro oído o el oído de las personas se va a apartar de la verdad, ¿qué es lo que puede ocurrir con una persona así? Yo no sé si es coincidencia, pero en 1 de Timoteo, si usted lo busca en el capítulo 4, 1 de Timoteo, en el capítulo 4, desde el verso 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, se apartarán de la fe. ¿Haciendo qué cosa? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de... El apóstol Pablo es una persona, es como Juan, no escatima expresión en su vocabulario, dice directamente, escucharán a doctrina de demonios. ¿Y cómo nos damos cuenta si un demonio está predicando o está enseñando? Nadie se da cuenta. Pero desde el momento que hace decir en la Escritura algo que la Escritura no lo dice, ustedes que tienen el Espíritu Santo, hermanos amados, dice que nosotros conocemos la unción del Santo porque la tenemos. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? No es que estamos leyendo, nosotros decimos, no entiendo, la verdad que esto no lo entiendo. Y yo digo, claramente dice que el amor, la paz, la templanza, la paciencia son frutos que debe tener un cristiano que se está moldeando a la imagen de Cristo, hacia eso vamos, y que son acciones justas de los santos, que esta es la vestidura de la esposa, que es el carácter apropiado de un cristiano que tuvo relación con Cristo. O sea, yo no puedo decir, la verdad que no entiendo. Pero esto va a pasar en los últimos tiempos. El apóstol Pablo está hablando, profetizando acerca de lo que va a ocurrir en los tiempos finales. Algo que nadie se imaginaba. ¿Cómo alguien se iba a imaginar que se podía aceptar cualquier cosa que no esté en la Escritura? Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimento que Dios creó para que con acción de gracia participen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Cómo va a ser eso? Por eso tenemos que edificarnos, nosotros tenemos que aprender la palabra, porque esto va a ocurrir con nuestros hermanos. Por eso dice, para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes. Hay personas en todo lugar que ignoran acerca de la sana doctrina, que ignoran acerca de la palabra. Amén. Le comento algo. Miren, creo que ya lo dije más de una vez y quizás ustedes dicen, bueno, yo por primera vez lo oigo, pero quiero ser lo más explícito posible. Hay una frase que se dice en todos los lugares, que si hay 5.000 personas y vienen por primera vez incrédulos, bueno, uno dice,
buscad el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Suena lindo, pero si yo hablo con el apóstol Pablo y yo le digo, Pablo, ¿sabés lo que le dije a la congregación? Que busquen el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Mirá, lo dijiste mal porque yo enseño, dice el apóstol Pablo, que ustedes fueron trasladados al reino. Entonces no lo tienen que buscar, porque han sido trasladados de las tinieblas al reino. Entonces no lo tienen que buscar. Nos tenemos que enterar de las riquezas que hay en el reino, pero no lo tenemos que buscar. Suena lindo buscar el reino de los cielos y su justicia. ¿Por qué no tenemos que buscar la justicia? Porque si no hubieran acreditado, si Dios no nos hubiera acreditado la justicia de Cristo, nosotros no estaríamos acá. Nosotros no podríamos hablar con Dios. Nosotros no podríamos pasar al lugar santísimo. Se nos acreditó la justicia de Cristo para poder hablar con Dios, para reconciliarnos con Dios. La frase está muy empleada y suena lindo, pero si hablamos con el apóstol Pablo, que es apóstol a los gentiles, nos va a explicar que eso no nos corresponde a nosotros. Todas las demás cosas serán añadidas, es lo que estamos hablando. Necesitamos la palabra, la enseñanza para una manifestación de vida. Amén. Que es las cosas que serían añadidas. No está hablando de las cosas materiales. Amén. Amén. Ahora, ¿vieron? ¿Vieron que hay cosas que están en la Escritura que suenan lindo, pero no son aplicables a la iglesia? No se pueden aplicar, porque Dios ya la hizo. Amén. Dame amor, Señor, dame amor. No, Romanos capítulo 5, por ahí verso 5, 8, 5 creo que el amor de Dios ha sido derramado por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Entonces, ¿para qué voy a pedir algo que ya tengo? ¿Ve para qué sirve la doctrina? ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Cuánto damos más gloria a Dios? Yo sé que ustedes quedan, lo sé, pero nosotros no nos vamos a un país, nos terminamos la reunión y nos vamos cada uno a nuestros países como hacían en Pentecostés. No, nosotros tenemos que mantener una comunión para hablar acerca de estas cosas. La verdad que no entendí. ¿No entendiste? Vamos a hablar, vamos a conversar. ¿De qué? De la Escritura, de la palabra. Amén. ¿No hay ningún sabio o entendido entre vosotros que pueda explicar estas cosas? Amén, sí que lo hay. A menos que uno tape el oído y no quiera oír, no quiera entender. Pero el Espíritu dice claramente, vemos barbaridades que se están enseñando en todas las congregaciones. Y a nadie le importa, aparentemente. Pero yo sé que se va a levantar un pueblo que sí le va a importar estas cosas, que le importa lo que está escrito y lo que se puede aplicar, amén. Lo que se puede leer, enseñar y aplicar. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Porque por la palabra de Dios, mire cómo pone la palabra por delante. Amén. En la carta a Tito, después de segunda de Timoteo allí, le escribe a Tito, el verso 12, uno de ellos dice, su propio profeta dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Mire cómo eran los hermanos allí de Creta. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelo duramente para que sean sanos, ¿en dónde? En la fe, sana doctrina. Amén. Sanos en la fe. Que es lo que el apóstol Pablo le pide, tanto a Timoteo como a Tito, que tenía que establecer ancianos en toda la ciudad. Por eso el capítulo 2, verso 1, si usted lo lee ahí, clava la vista ahí, dice, pero tú habla lo que esté de acuerdo con ¿qué? Con la sana doctrina. Por eso dice, repréndelo duramente para que sean sanos en la fe, sana doctrina. Amén. Pero tú habla lo que está de acuerdo porque es lo que forma. Aunque tiene tanto rechazo, es lo único que forma. A veces eso sucede con las criaturas. Rechazan el alimento que puede fortalecer sus huesos.
Y la mamá y el papá lo entienden. Mirá, esto te recetó el médico, esta dieta el médico te la pasó, es para fortalecer tus huesos, tus cartílagos están muy débiles. Y nosotros tenemos toda la explicación, pero el chico no quiere comer porque no le gusta. Le suena amargo, le suena esto. Fue como Jeremías que dijo, fueron halladas tus palabras y yo las comí, pero me resultó amargo. Habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Por qué? Porque es lo que forma. ¿Qué es lo que forma? La imagen de Cristo. Por eso que tiene tanto rechazo. Pregúntele al mundo si ama a Cristo. No sé, los 24 a la noche cuando tienen que estar todos tomando y bailando. Lo ha rechazado y lo seguirá rechazando. El problema es que vendrá tiempo cuando algunos apostatarán de la fe. Amén. En la carta a los Gálatas, en el capítulo 3, si por ahí vemos al apóstol Pablo expresarse de esta manera por el celo que tenía por los hermanos y la preocupación de hacerlos volver a donde ellos habían estado cuando él le empezó a predicar la palabra. Entonces le dice, oh Gálatas insensatos, desde el verso 1, ¿quién os fascinó? Y le empieza a hacer preguntas. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esta palabra presentado, aquí es la única palabra que voy a aclarar. Presentado es como aquel que pinta un cuadro. Es como aquel que le pintó un cuadro y se lo mostró. Eso quiere decir la palabra presentado. Dice, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Hoy nosotros diríamos, obvio, nosotros sabemos que Jesús murió en la cruz y murió por nosotros, que fue nuestro sustituto y derramó su sangre para redimirnos de todo pecado, de toda maldad y poder reconciliarnos con el Padre. Obvio, decimos nosotros. Bueno, así fue presentado nuestro Señor Jesucristo ante los ojos de los Gálatas. Por eso dice el apóstol Pablo, yo les pinté el cuadro y se los mostré. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Nosotros diríamos, todo lo que recibimos, lo hemos recibido por el oír con fe. Bueno, sigamos oyendo con fe, porque es el tiempo de formarnos a la imagen de Cristo. Y es la única manera, amén, es la única manera. Todo viene para que nosotros nos entretengamos con otras cosas y nos apartemos de estas cosas. Rechazar las virtudes del Señor. Todos son preguntas que después los vamos a ir a analizar una por una. Tan necios soy. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne, como diciendo, ahora le van a hacer caso a su razonamiento. Primero oían por la fe y se apropiaban de todo. Ahora que hablamos de carácter de Cristo, empieza el rechazo. Amén. Tantas cosas hemos padecido en vano, como diciendo, fue de balde tanto padecimiento. Llegar hasta acá fue algo tremendo. Poder salir de nuestros hogares, poder renegar con nuestros hijos. Hoy cuántos problemas de matrimonio, cuántos problemas con los hermanos, cuántas tribulaciones, angustias, enfermedades. Llegar hasta aquí y rechazar la verdad o la doctrina. El apóstol Pablo decía, no lo puedo entender. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Porque cualquiera de nosotros podría decir, no fue en vano conmigo no fue en vano. Conmigo el Señor sigue su trabajo. Amén. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Amén. ¿Qué cosas exteriores tenemos que cumplir nosotros para formarnos a la imagen de Cristo? Nosotros tenemos que obedecer a esta doctrina preciosa que solamente por el oír y aceptarla como de parte de Dios vamos a ser conformados. Amén. Nos vamos a maravillar con el carácter. Si no es así, vamos a tener un problema. Pero no porque yo digo, ojo, realmente vamos a tener un problema. Primero vamos a tener un problema con nosotros mismos, porque cada vez que haya que resolver una situación, no puedo responder con el carácter de mi esposa.
No se resuelve con el carácter de mi esposa, se resuelve con mi carácter. Amén. Ni mi esposa va a resolver su carácter haciéndome responder a mí, con el carácter del esposo. No va a ser así. Amén, hermano. Gloria a Dios. Ya nos vamos a dar cuenta cuando sigamos leyendo la Escritura. Cada vez que se habla de doctrina, se habla de carácter, se habla de formación, la imagen de Cristo. Por eso empezó así en Hechos capítulo 4, vamos a leer, creo que es 4 o 2. Hechos 2, último pasaje. Ya a veces me da pena que termine el culto tan rápido. Después a la tarde, no sé si es lunes, martes. Yo no me pongo muy contento cuando mi esposa me dice, no grité, no te pongas así, porque ese no es el carácter de Cristo. Cuando ella me dice una cosa así, y eso no me hace feliz a mí, agarro y pongo esta cara. No quiero que me mire, por supuesto, pero si me dice así, tiene razón. Ese no es el carácter de Cristo, me dice, porque yo ya estoy perdiendo la chaveta. Pero tiene razón. Si fuera el carácter de Cristo formado, no es que uno tiene que decir todo que sí. Al final tengo que decir todo que sí. No, pero ¿se acuerda lo de templanza? Amén. ¿Se acuerda lo de amor? ¿Querés tener solamente la razón vos? Gloria a Dios. 2:38, cuando predican aquí, vemos nosotros lo que ocurre a través de la palabra, porque así empezaron los Gálatas, así empezó la iglesia de los israelitas, los judíos, así empezó la iglesia gentil. Pedro le dijo, arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así empezamos todos. Todos empezamos así. Hemos oído el mensaje de salvación, el evangelio de salvación, y hemos empezado así. Por eso el apóstol Pablo los reta a los Gálatas. Le dice, miren, ustedes recibieron esto por el oír con fe. Sigan así, sigan así. No oigan a los otros que lo quieren apartar. No, eso no va a edificar. Si vuelven a las obras de la ley, vuelven al judaísmo, vuelven a razonar conforme a la... No, ustedes obedezcan a la fe. Van a moldearse a la imagen de Cristo. Lo recibieron al Espíritu por el oír con fe. Amén. Así como ellos. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, que ahí tenemos que apuntar y tenemos que reflexionar. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Perseveraban en qué? En la doctrina. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otro, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Carácter, conducta, comunión. No descuidar la Escritura. Ya van como 2 veces, 3 veces o 4 veces que me dicen mucha doctrina y poca manifestación. Bueno, que Dios me ayude. Que Dios me ayude a seguir empapándome de la doctrina y que Dios me ayude a manifestarme. Porque, ¿qué sería mucha manifestación que parece que lo ha formado la Escritura y nada de doctrina? ¿En qué terminaría? Ustedes, nosotros tenemos que sacar conclusiones. Llegará el tiempo que sin doctrina, sin enseñanza, se escuchará cualquier doctrina de demonio y todos saldrán a atenderlos. Amén. Siempre le cuento a ustedes como cuando apareció Sanidad Interior. Algo que parecía que no iba a entrar en ninguna de las congregaciones de los grandes teólogos, no solamente acá de la Argentina, sino también en el extranjero. Eso entró en todas las congregaciones. Querían sanar al hombre viejo que murió en la cruz del Calvario. Esa doctrina enseñaba eso. ¿Cómo va a sanar a una persona que murió? ¿Y cómo puede sanar a una persona que ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad en Cristo Jesús, Señor nuestro? Entonces cae en tierra con el conocimiento de la verdad toda doctrina errónea. Amén. Pero para eso, como dijo el apóstol Pedro hablando de Pablo, algunas cosas son
un poco difíciles de entender y los indoctos, o sea, los inconstantes en cuanto a la lectura, en cuanto a la escritura, no solamente tuercen lo que él dice, sino toda la palabra de Dios. Eso no tiene que ser para nosotros. Nosotros no fuimos llamados para ser indoctos e ignorantes de las escrituras. A nosotros Dios nos dio su palabra y la tenemos acá. Amén. Para ser leída, para ser escudriñada, como hicieron los hermanos de Berea. Amén. Por eso cada ministro, cada hombre de Dios que se planta en este lugar, les muestra por las escrituras lo que nuestro Señor Jesucristo, lo que el Espíritu Santo quiere hacer con cada uno de nosotros. Amén. A Él sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Amén. Nos ponemos de pie.